8 de la mañana, es viernes 24 de septiembre, arranca Business Connection aquí en Negocios Televisión. Vamos ya a comenzar con esas claves en este término de la semana con José Antonio Binder. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy pendientes hoy, 8 de la mañana, poco constipados, resguardándonos. Ojo, porque el dato de PIB que conocíamos ayer, ese dato de PIB que ha creado un terremoto a nivel nacional sobre cómo se hace la contabilidad nacional, hoy tiene una vuelta de tuerca. Y es intentar entender qué es lo que sucedió ayer con datos ya después de casi 24 horas, porque el martes la ministra Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno, salía a darnos una previsión 2 días antes de que el Instituto Nacional de Estadística diera este cambio tan grande. El Banco de España también lo hizo, pero el Banco de España tenía puesta esa fecha hace ya mucho tiempo y, por otro lado, es un centro de estudios. El que peor ha quedado en toda la historia es la IREF, que es quien, con las prisas de la vicepresidenta del gobierno, puso encima de la mecha cuáles eran las previsiones para el conjunto del año, que ahora mismo es prácticamente imposible que se cumplan. Fíjense en este cuadro que se presentaba el pasado martes por parte de la vicepresidenta económica del gobierno, de Nadia Calviño, en el Consejo de Ministros. Aquí ven una actualización del cuadro macroeconómico, como les digo, el pasado martes, 2 días antes de que el INE dijera que la previsión del gobierno es mucho menor de lo que se esperaba. Si ven, el gobierno marca en el PIB real, estoy mirando también ese gráfico que ven en pantalla, que la caída del 10,8% iba a ser seguida por una subida del 6,5% del crecimiento de la economía española en este 2021, cifra que ahora mismo sería muy complicado, prácticamente imposible, se podría descartar por gran parte de los analistas que pudiera incluso superar el 5%. Es decir, estaríamos en 1,5 puntos menos de previsión. Lo normal es que el gobierno hubiera esperado a esa comparecencia sobre el cuadro macroeconómico más allá de la presentación de ayer del Instituto Nacional de Estadística. No se contó con el INE, solo se contó con la IREF, que también puso una cláusula pequeñita en los números en la que decía todo puede ser sometido a revisión. Lógicamente. 2021, 6,5%, primer error que dicen los analistas, ya no se va a poder cumplir. Mala fe, ignorancia o simplemente querer que los presupuestos y el cuadro macroeconómico siguieran adelante para poder seguir gastando como si la economía fuera a crecer un 6,5%. Esta última parte es la que los analistas creen que es la fundamental para entender ese movimiento de Nadia Calviño el martes tan alejado de la realidad que ayer nos puso el Instituto Nacional de Estadística. Pero si miran en el cuadro, hay 2 cuestiones clave. Ayer vimos que el consumo interno, el consumo privado, crecía, pero que crecía a una tasa del 3,5%, el 3,7%, que puede estar en el año en el 4,5%. Sin embargo, el gobierno espera que esté en el 7,3%. Lo ven ahí en el segundo punto dentro de la gráfica que presentó la ministra el pasado martes. 7,3% cuando el crecimiento de ayer del INE fue ni del 4% para los hogares, es prácticamente imposible, pero da idea de por qué la ministra está intentando, por qué el gobierno está intentando que los 50.000 millones de euros que ahora mismo tienen las familias en su bolsillo salgan rápido al mercado, porque sin esos 50.000 millones es prácticamente imposible. El otro punto clave es el tercero. El consumo público sí está en manos del gobierno y de las administraciones públicas, pero el crecimiento de ayer era del 0,9, no del 2,5 como ven ahí en su pantalla. Por otro lado está lo que comentábamos ayer. El primer trimestre, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión que hacen las empresas en maquinaria, en tractores, en máquinas para mejorar su producción, el primer trimestre había sido del 5%, pero el segundo trimestre ha sido del 0, del 0,0. No se le puede poner ni una décima a eso. ¿Qué dice el gobierno? Que la formación en bienes de equipo será del 16,5%. Es gran parte de la clave de por qué el gobierno se ha equivocado en las cuentas. Está esperando que las empresas inviertan muchísimo más de la percepción que tienen las empresas, que es de una ralentización a nivel internacional. Y por tanto, no quieren poner encima de la mesa un crecimiento tan fuerte con unas amortizaciones en los próximos años que no se van a ver sustentadas con una mejora en las ventas. El otro punto clave es la formación bruta de capital fijo que ven ahí de la construcción. Sí, la gente está comprando casas y solo hay que pasearse por nuestras ciudades para ver que hay tantas grúas como en el 2005, 2006, 2007, 2008, antes del estallido de la burbuja, pero la realidad es que no hay mano de obra.
y lo dijo hace un par de semanas ACR, diciendo que se harían 80.000 viviendas menos, y lo están diciendo constantemente en el sector, diciendo que los precios de la construcción, por no haber mano de obra, se están disparando, por lo que el punto del 6,1% que dice el gobierno no tiene ningún sentido. Eso sí, el gobierno dice que la previsión hacia septiembre de 2001 ahora ya la pone en el 3%, es decir, sí ha visto que hay una remodelación. Si ven en el cuadro ese puntito rojo de información bruta de capital fijo de construcción, baja del 6,1 al 3%, precisamente por esa razón. El consumo privado, sin embargo, frente a la previsión inicial, no solo con lo que vio o con lo que vimos ayer en el INE se queda en el 7,3, sino que el gobierno lo sube al 8%. Entonces, toda esta visión más la balanza comercial, si ven abajo, exportaciones menos importaciones, ayer veíamos que había un desequilibrio bastante importante en el segundo trimestre. Sin embargo, el gobierno lo ve empatado, con exportaciones en una subida del 10, importaciones en el 10,3, que es algo muy parecido a lo que se vio en el primer trimestre, pero muy lejos de lo que se vio ayer en el dato del Instituto Nacional de Estadística. Este es el punto clave que ahora mismo está marcando la economía. Este es el punto fundamental para entender que la economía no va como quería el gobierno. Ya se dijo que las previsiones eran una exageración, ahora encima se ve que la reducción de las exageraciones también han sido una exageración. 5 claves marcan la jornada aparte de lo del INE. Es verdad que estamos con los ecos de ese error del gobierno, pero el Banco Central Europeo tiene ahora una papeleta complicada. Ha visto cómo la Fed modifica ese plan de tapering, lo pone ya encima de la mesa y además pone una evolución de los tipos de interés. El Banco de Inglaterra ha hecho exactamente lo mismo. El Banco Central Europeo está aislado contra la inflación, porque hay una visión de la inflación en Estados Unidos, en Reino Unido y en el conjunto del mundo, y hay una inflación distinta en Europa por parte del Banco Central Europeo. Al no tomar la decisión del tapering, al no tomar la decisión de tipos de interés, puede quedarse aislada Europa en esa salida, en esa recuperación. Otro de los puntos clave, bueno, sí, podemos mirar este mapa sobre cómo se está comportando la inflación, este mapa del mundo. Pueden ver, es un gráfico de Bloomberg, pueden ver cómo la inflación a nivel mundial se está comportando en Europa un poco más ralentizada. Lo ven en el color rojo potente, es el que permite ver cómo, por ejemplo, Rusia, como Estados Unidos están con tasas de inflación superiores al 3,5% o en ese entorno del 3,5%, y Europa, con excepciones como España, por ejemplo, o Portugal, está en una inflación que está entre el 0 y el 2%, no así España y Portugal. Ese cambio de inflación es lo que está permitiendo que otros bancos centrales, por ejemplo, el del Reino Unido, que si ven en el mapa verán que el Reino Unido tiene una presión de inflación un poco más alta, entre el 5 y el 7%, en el 3 y el 5%, perdón, ha hecho que haya un movimiento. Esta clave fundamental del Banco Central Europeo también está marcando los mercados para ver si no se va a llegar tarde. El otro punto del día, la otra clave fundamental para empezar el día, es el órdago, que ayer la Caixa, es decir, Criteria, lanzó a IFM en la pugna por Naturgy. Ayer Criteria lo que le dijo al mercado es que no está dispuesta a que IFM controle la compañía. Cuando dice no, ayer Criteria, la Caixa, a subir, a dar, a vender a IFM y que quiere subir hasta el 29,9%, lo que está haciendo es poner en jaque la operación de IFM, porque ahora sí es muy complicado que IFM alcance los puntos que quería, el porcentaje que quería conseguir en la compañía sin el apoyo de CaixaBank. Por otro lado, tenemos una clave fundamental en el mercado que vamos a ver cómo hoy le afecta a AENA. Y es que el Congreso va a obligar a AENA a bajar el alquiler de las tiendas, uno de sus principales ingresos. El impacto será de 1.500 millones de euros. Vamos a ver cómo empieza a cotizar. Y por supuesto ya han visto cómo China ya se prepara para la quiebra del gigante de Evergrande. Un último apunte sobre el PIB. Miren este gráfico de revisión de datos del PIB en la pandemia. Aquí se ve en este cuadro, cuadro de barras, cómo la diferencia en el segundo trimestre de 2021 es incomparable con lo que se ha vivido. Se han vivido cambios del 0,3, del 0,4 hacia abajo, también por este motivo de intentar mejorar la expectativa para poder gastar más, e incluso en el segundo trimestre de 2020 se vio lo contrario, una revisión al alza.
lo que hemos visto en este último trimestre, si lo ven en el último gráfico de la parte de la derecha, verán cómo ese segundo trimestre de 2021 es incomparable. Esa caída del 1,7% no deja lugar a la comparación en este gráfico que hoy ofrece el Confidencial y que es clave para entender cómo el gobierno ha ido equivocándose siempre al albur de lo que iba necesitando para mejorar la perspectiva o para no perderla del todo. Bueno, Eva, esta es un poco la visión de la mañana, son las 8:10, los mercados van a estar muy pendientes de lo que ha dicho también o de lo que sucedía ayer con el Instituto Nacional de Estadística y ojo con esa clave de AENA, a ver cómo le afecta también en la cotización en este inicio de día.